Me advirtieron que tenga cuidado incluso al abrirlo, porque me puede salpicar en los ojos. Entonces ahí está. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, demonios! ¡Oh! ¡Ay, huele horrendo, güey! ¡Ay, cabrón! ¡A la madre! Casi vomito, güey. No, esto está horrible. Está horrendo. Encontramos en Suecia y en este video vamos a aprender varias curiosidades sobre este país. Aprenderemos sobre su sistema de basura, su supermercado, su cultura antigua y demás curiosidades, pero comenzaremos con lo más fuerte. Vamos a empezar probando el platillo más oloroso de los países escandinavos. En mi mano tengo una lata de surströmming, que es una receta que se come en varios países de esta región. Yo sé que ya lo he visto en varios lados, incluso lo he olido, mas no lo he comido, no lo he probado como tal. Y si esta cosa es el terror de los suecos, abrirlo en un lugar público, fuera del tema, abrirlo en un autobús, en un tren, te sacan. Así con el tren en movimiento, vas para afuera, carnal, con todo y tu pescado oloroso. Algo así como lo que es el durian en ciertos países asiáticos, que la gente lo come, les gusta, pero reconocen que huele horrible al punto en que está prohibido abrirlo en público. Algo así es el surströmming, pero en vez de ser una fruta, se trata de un pescado enlatado. Entonces venga, nos espera un día lleno de todo, lleno de olores fuertes y de impresiones culturales. Comencemos con la travesía para encontrar esta lata y procedemos a probarlo. ¡Vamos a darle! Pues vamos a conseguir el surströmming. Vinimos a un supermercado y de paso pues vamos a dar un vistacito, ¿no? A ver cómo es un súper aquí en Suecia. Seguramente es el primer mundo en su máximo esplendor. Ah, bueno, a ver, ya empezamos. Está bueno. Para comprar tabaco, por ejemplo, tienen este sistema para no tener expuesto pues todo el tabaco así a la vista de todos. Entonces, curiosísimo, vean, cómo funciona es que tú escoges tu producto aquí, luego te dan un boletito, procedes a pagar en la caja y luego, ya que lo tienes pagado, escaneas y sale por ahí una cajetilla y pámbale. El otro día lo hicimos y la verdad está, no sé, está interesante. Ay, vean esta otra cosita. Para muchos países esto seguramente es bien normal. Simplemente yo, pues vaya, yo vengo del otro lado del mundo. Para nosotros no es normal. En los supers agarras básicamente una pistolita. ¿Cómo es, Isaac? ¿Necesitas un app o cómo es? Sí, tengo una app y es con mi número de identificación. De identificación. Entonces vos, por ejemplo, no lo puedes hacer. Tienes que ser como local de acá. Sí. Entonces vean, tiene aquí Isa un código, ¿ok? Lo va a escanear. Entonces ahí te va a decir, agarras el que se pone en verde. ¡Ay, dice tu nombre y todo! ¡Órale! ¡Glad Midsummer! ¡Feliz Midsummer! Porque estamos en la temporada de... Entonces vean, con esta pistolita, básicamente... Tú vas a ir apuntando productos por todos lados. Aquí se va a sumar toda tu cuenta y al final te ahorras tiempo, ya nada más pagas en la caja y tal. No tienes que escanear todos los productos. Repito, tal vez para muchos esto es bien normal, ¿eh? Para mí no. ¿Y qué? Tenemos que ¡ay, órale! ¡Ay, güey! ¡Órale! Pase usted, señor, a comprar sus cosas con su pistolita futurista. Y encontramos por lo que vinimos. Vean esto, ¿eh? El surströmming, el platillo más oloroso de Suecia. Procedemos a escanearlo. Ahí está, miren, órale. Entonces ahí dice surströmming, 100 coronas, como $10. Y listo, pues vamos a pagar nuestro pescado oloroso. Entonces, a la hora de pagar nuestro pescado oloroso, vean, este señor lo va a hacer. Como que veo que escaneas un código. ¿Escaneas el código? Escaneo esto. Sí. Ahí está. Entonces vean, ahí ya quedó, ahí que me dice, como, ¿estás de acuerdo con pagar esto o qué? Te pregunto si estás seguro que escaneaste todo. ¿Estás seguro que no eres un lacra? No, pues sí escaneamos todo, ya le ponemos y ya luego nada más pago. Sí. Ok, pues facilito, la verdad. Listo, ahí tengo mi ticket. Y pues, a ver, me imagino en Suecia no ha de pasar mucho, pero pues lacras hay en todo el mundo, ¿no? Entonces, para asegurarte de que no te están robando, escaneas y pase usted, caballero. Oh, muchas gracias. Eso y puede pasar toda la familia, ¿no? ¿Qué tal vienes todos en familia? Ahora, me estaban contando que cuando tienes muchas cosas, tienes tu carrito lleno, que a veces sí llega un trabajador a checarte, así como de, a ver, brother, ¿sí pusiste todo? Y que si sí pusiste todo, por ser un buen ciudadano, te dan de premio un café, así un cupón para un cafecito. Así de, ay, perdón por verte cara de lacra. Entonces, toma un café para que te alivianes, ¿no?
Básicamente es lo que hacen. Pues listo, ya tenemos nuestro pescado oloroso. Pues vamos a comerlo, ¿no? Vamos a abrirlo en un lugar solito porque si no vamos a incomodar a toda la población. Mi suegra me dijo, por favor, abran ese pescado afuera en la casa, no, si no los echo. Los corro, los desheredo. Venga, vamos a probar el platillo más oloroso de Suecia. Pues esto no me tiene muy emocionado. Hora de ponernos la máscara de Luisillo el Gordillo, ¿ok? Luisito como que no come muchas cosas asquerosas, pero en eso me pongo la máscara de Luisillo el Gordillo y el estómago resiste más de repente. Y a ver, vamos a dar tantito contexto de qué es esto. Básicamente lo que estamos por descubrir en esta lata es un pescado arenque fermentado. El proceso de fermentación en muchos casos incluso puede continuar adentro de la lata, por lo que a veces es normal encontrarte con latas infladas por los gases que puede llegar a desprender. Este es un platillo considerado una delicatessen para personas de alto paladar, pero claro que la mayoría de la población pues, no lo tolera. Es muy oloroso, es muy asqueroso. Incluso muchas aerolíneas llegan a prohibirlo en vuelos, así de brother. Ni siquiera puedes viajar con él, o sea, ni siquiera puedes llevártelo porque si se explota en tu maleta, vas a apestar el equipaje de todos. Y ahora tu ropa va a oler para siempre a Surströmming for Men, ¿no? La nueva fragancia escandinava, sueca, ¿no? La venden en el Liverpool, ¿no? En la tienda departamental. Oh, ¿traes Surströmming? Oh, ¿traes de Surströmming? Sí, es mi nueva loción, ¿te gusta? Riquísimo. No se diga más, lo vamos a acompañar de una manera muy auténtica acá con una ensalada de papa con lechuga y cebolla y también con un pancito Tunbröd, que pues es el pancito así delgadito que con esto se tiene que acompañar. Pues venga a descubrir el terror de los suecos o bien el amor de los suecos de un alto paladar. A darle. Trajimos este abrelatas de casa que me advirtieron que tenga cuidado incluso al abrirlo porque me puede salpicar en los ojos. Entonces ahí está, gafas puestas. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, demonios! ¡Wow, no! ¡Oh! ¡Ay, huele horrendo, güey! ¡Ay, cabrón! ¡A la madre! ¡Casi vomito, güey! No, esto está horrible. Está horrendo. ¡Ay, a quién se le ocurrió eso, güey! Oye, no. Está de verdad horrendo. Ya. A ver, ya. Vamos a dejar de hacerle al show. Vamos a ponernos serios. Aquí respetamos la gastronomía de todos lados, ¿ok? Aquí no criticamos, aquí respetamos la gastronomía y le tratamos de sacar lo mejor. Espérate, güey. Ay, tengo que venirme para acá tantito. No, sí es horrendísimo, güey. De verdad es horrendo. Cuando le dije a la gente sueca que he estado conociendo que iba a probar esto, muchos me decían así de, ay, no sabes lo que estás haciendo, tal. Yo pensé que exageraban. Consejos para abrir esta lata. Vamos a retener la respiración tantito, ¿ok? Y abrirlo, venga. Me voy a remangar porque no mames, me voy a manchar y voy a oler horrible todo el día, güey. No traigo otra playera. A ver, venga, abramos la lata. Ya, creo que mi nariz como que ya está medio se acostumbró, la neta. Ya, ahora sí ya pude. Pues ya pasó la peor parte, la verdad. Creo que el primer impacto fue lo peor. Ya ahorita mi nariz, sí, como que ya se acostumbró mi nariz y como que siento que ya salieron los gases asquerosos. Como que eso creo que fue lo que olió horrible al principio. Que lo abrí y pues los gases que llevaban ahí meses guardándose, pues como que salieron, salpicó el líquido. Pues venga, no se diga más. Tomaré asiento aquí. Ay, en mi mesita que me hizo la madre naturaleza. Ya hasta las moscas están medio juntando aquí. Ok, esta es la ensaladita, una ensaladita bastante rica, bastante sabrosa. Y pues venga, sobre el pan vamos a poner un pedacito. Puta madre, no ahorita. Esto está espantoso, o sea, es espantoso de verdad. Es que, güey, pescado fermentado, o sea, ¿a quién se le ocurrió, brother? No manches. Y es que sí, es cada que muevo, que se remueve el aroma que estaba ahí abajo, guardado durante meses. Está horrible. Y es que aparte llama la atención cómo se lo comen luego con cebolla. O sea, lo que quieres es que jamás besar a nadie en tu vida. O sea, que un pescado fermentado con cebolla. Gran combinación. Miren que rara vez han visto a Luisillo el Gordillo vomitar. Bueno, el año pasado, ¿no? Ahí en Vietnam me guacaré bien gacho, sí es cierto. Creo que ya va a ser una tradición anual y este año la vomitada se va a cumplir en Suecia. Miren que vomitando, pero en Suecia. Pues venga, provechín. Venga, para adentro.
¡Puta madre! ¡Ah, esto es espantoso, güey! ¡No mames! Está entre mis dientes. No manchen, discúlpenme. A la gente de por estas tierras que esté viendo esto, discúlpenme de corazón. No quiero ser ofensivo con su cultura, no quiero de verdad ofender a sus raíces, a sus recetas, pero esto está espantosísimo, güey. ¿Sabe? Pero salado, o sea, salado, fuerte, penetrante. No, esto nunca lo había probado, ¿eh? Yo creo que probé otra cosa. Me acordaría. Ay, perdón, Surströmming, ya te hice el feo bien gacho, güey. No manches. A ver, venga, segundo intento porque esto se debe de poder, ¿ok? El Surströmming no va a poder contra mí. Va, ensaladita, claro que sí. Como lo haría la tía Lotta, ¿no? Aquí en Suecia. Mira, vamos aquí cerquita del agua. Por si tengo que de verdad guacarear, pues que la madre naturaleza se encargue de ello. Ok, voy a comer primero la papa, porque tal vez eso me da algo como en la boca para poder, pues vaya, tener algo así como cuando te tomas un shot de alcohol y para hacer trampa antes tomas refresquito y te lo guardas en la boca. Algo así es lo que yo quiero hacer para que me sepa menos. Entonces, a ver, papita va para adentro, riquísima por cierto, y va el pescado. Y me toqué el pelo encima, güey. Perdónenme, en este momento me rindo. Esto está espantoso. Qué bueno que las aerolíneas prohíben transportar esto porque, que este mal no se siga esparciendo por el mundo, que este mal se quede aquí. Lo siento mucho para las personas que disfrutan esto, pero yo simplemente no he podido. Lo lograron, amigos suecos, lograron romper a Luisillo el Gordillo, el hombre que ha comido animales de todo tipo en África, en Asia, el hombre que ha bebido licor con sangre de serpiente. Luisillo el Gordillo, el estómago de acero, ha sido derrotado por los suecos. Vaya, ¿quién lo diría? En esta isla escandinava, al norte de nuestro mundo, dioses antiguos vikingos, no me hagan sufrir más, por favor. Asumo mi derrota. Siento cachitos de pescado así como entre los dientes que están horribles. Sinceramente espantoso, no lo recomiendo en lo absoluto, pero al menos nos hemos quitado la curiosidad. Pues Surströmming, como el caballero que soy, te digo, tú ganas. Asumiré mi derrota. Sigamos conociendo otras cosas mucho más agradables. Vamos a continuar asombrándonos con las tierras suecas. Una cosa bien interesante de Suecia es su sistema de recolección de basura. Los suecos llevan años posicionados como uno de los territorios con el mejor sistema de recolección de basura en el mundo. Siempre han sido conocidos por ser un país bien ecologista, bien verde. Entonces hoy, que pues en la casa donde me están recibiendo y me están enseñando, hoy tocaba sacar la basura, entonces yo le dije, Lotta se llama la señora que es bien linda con nosotros, le dije, Lotta, yo me encargo. Quiero tirar tu basura porque quiero aprender. Acá está la querida Isa. Isa nos va a enseñar cómo está la cosa de la basura. Bueno, acá atrás tienen todos los diferentes, donde pones los diferentes como papel, plástico, metálicos y vidrio, y lo vas yendo en el correcto, en el coso correcto. Ahora, veo que no hay ni cámaras, no hay un güey, o sea, no hay un güey ahí checando, que la gente simplemente respeta porque respeta. Sí. Y si yo tiro, por ejemplo, plástico en donde van las latas, qué sé yo, ¿me pueden multar? Sí, pero a mí nunca me pasó. Claro, o sea, no es usual que la gente lo haga, me imagino. No. Pues miren, ahí están. Si algún día se mudan a Suecia, respeten, ¿no? Luego pasa muchas veces que la banda se muda y hace lo que hacían en casa. Carnales, les ha costado décadas de trabajo. Y sí, mira, todo el mundo viene bien ordenadito hasta aquí. O sea, ¿aquí en Suecia no pasa el camión a tu casa? No existe eso. Vos tiras tu propia basura. Sí. A ver, pregunta ignorante, desde mi mente ignorante. O sea, ¿ni siquiera los ricos pueden pagar por un sistema de recolección? No. Oye, estoy asombradísimo. O sea, ¿me estás diciendo que Avicii, cuando estaba en vida, venía a tirar su propia basura? Sí, me imagino que sí. Estoy impresionadísimo. Miren, Suecia, a pesar de ser un país sumamente rico, de verdad muy, muy rico, no cuenta con camiones de basura, porque la gente trae su propia basura. ¿Qué tenemos acá? ¿Esto qué es? Plástico. Todo plástico. Entonces, vamos a ver. Plastförpackningar. Ahí está, claramente. Ahí está, adiós plástico. Luego, botellas y latas. Acá, botellas con... ¿Pero una por una? Sí. Ay, no, qué pereza, güey. Estas son para botellas de color. O sea, bueno, esta cuenta como color, o sea, transparentes van en otro lado. Sí. No sé, mi mente tercermundista no entiende esto. A ver, ajá, entonces, ¿qué? ¿Aquí? Ok. Pues se tiene que romper, me imagino, ¿no? Es lo que es. Ajá, de color. ¡Uy! Este es transparente, por ejemplo, ¿esta qué onda? Entonces
por el otro lado. ¿Y esto qué? ¿Se los enseñan en la escuela desde chiquitos o cómo la gente sabe? ¿Tu Tus papá te papás, enseña? Sí, tus papás, sí. Claro. Esto ya es algo cultural. Ajá. Ah, mira, sí. Chequen eso. Cómo... Ahí está claramente el dibujito de, pues, del envase transparente. Para que aunque no sepas sueco, no te hagas güey, ¿no? O sea, hay un dibujo, brother. Algo que yo hago, pero no creo que todos lo hacen, Ajá. es sacar esta, porque es de metálica. Oh. Para hacerlo perfecto. Oye, ¿no? Isa para primer ministra, ¿eh? No, hombre. Ahí está, adiós. Sí, Ajá. lo ponemos acá. Ahí con los metales, ajá. Y luego todo esto es como papel. Papel. Este es metal. Entonces, aquí vamos a echar la tapita y las latas. Entonces, las echo así, ¿verdad? ¿Nada más? Sí. Ok. Dato interesante. ABBA, el grupo musical famosísimo, es sueco. Y hay una marca de pescado que se llama ABBA también. Ok, ajá, metal. Mira, es que Isa es tan responsable que hasta las corcholatas de las chelas las separó en metal. Bien, me encanta. Vamos a ser responsables. Vamos a hacer un sueco ejemplar. Ajá, ahí está. ¿Y luego qué? Todo esto es papel. Entonces el papel va todo junto, me imagino. El vidrio transparente era aquí. Ahí va. Ah, se rompió una copa. Ay. Y ahora papel. Ese leí que por aquí decía algo de papel. Acá está. Papers for packing that. Todo esto es papel, ¿no? Por lo que entiendo. Sí. Bueno, no sé, ¿el Tetra Pak cuenta? No, sí, 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 es sí. papel, claro. Sí. Ah, ¿sabían ustedes que el Tetra Pak es sueco? Y lo presumen un buen. Me estaba contando Isa y su mamá que los suecos es como... Presumen el invento del Tetra Pak. Y es que sí, es muy útil. Entonces, todo el papel va aquí. Ah, y ahí también. Sí, porque ese está muy lleno. Ahí está, papel. Y esta ya está vacía, puro papel. ¡Wow! ¡Qué loco, eh! ¡Qué experiencia tan primermundista aquí! Pues, ¿qué tal? Interesantísimo el sistema de recolección de basura de los suecos. Se entiende por qué son reconocidos internacionalmente por esto. Una probadita de la vida cotidiana y ordenada de Suecia. Otra cosita en cuestión de recolección de basura es el sistema de pant, el sistema de, pues, de devolver basura. Esto es prácticamente lo que grabamos en Alemania recientemente, que ahí se llama Pfand. Aquí se llama Pant, tal como lo vimos en aquel video. No les voy a explicar mucho porque chance ya lo vieron. Lo que es que cada que tú pagas una lata, una botella también, etcétera, etcétera, te viene con un código especial que tú pagas un depósito y la única manera de recuperar ese depósito, ese dinero, es regresándolo en maquinitas especializadas. Entonces vean, básicamente es agarrar tu lata. La cosa es que no puedes aplastar las latas. Latas y botellas tienen que estar así, redonditas. Aunque me decías que ya están desarrollando unas máquinas nuevas, ¿no? Sí, las nuevas lo tiras todo en un balde Y y ya. se cuenta así solo. Ha de ser un poco como el sistema que usan ahora en las tiendas de ropa, que si Zara, Uniqlo, que pones toda tu ropa y te la cobran de una. Algo así ha de ser, yo creo, como una tecnología así. Pues venga. Ay, güey, sí tomamos chela duro, ¿eh? Luisillo el borrachillo salió a relucirse. Plástico también va aquí. Sí. Ok. Entonces ahí está, una por una, y al final recuperamos 9 coronas. Son 90 centavos de dólar, ¿ok? Pues está bueno. 90 centavos de dólar. Lo tenemos recuperado. A ver, mi Santi, ¿cuánto fue al final? Aquí 6 coronas. Ni para una cerveza. ¿No? Y aquí 15. Ah, bueno. No, pues en total sí son como $2.50 lo que tenemos. Sí. No, pues nada Compramos un más. caviar y pagar la diferencia vos. No, pues a ver, para mí $2.50 pues son 50 varos. Pues no manches, sí es una lanita, güey. 50 varos es una comida corrida. No tan buena, pero bien. Una comida del Oxxo. No, está bien. Se recupera. Y este sistema de PANT me están contando que el gobierno lo empuja mucho en la población al punto en que hacen cancioncitas pegajosas. Y una canción que, esto no me lo estoy inventando, me lo contaron y se puede corroborar en internet. Hay una canción que la gente conoce aquí que es Pantanamera. ¿Saben? Porque se llama PANT, el sistema. Entonces hay una canción que hicieron, Pantanamera. Na, 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 Pantanamera, como la canción cubana Guantanamera. Y mucha gente sueca no conoce la canción original Guantanamera de Cuba. Creen que la canción original es Pantanamera. Entonces van a reciclar sus latas. Pantanamera, aquí bailando bien chingón. ¿Qué tal? Interesante. No me imaginaba eso, pero la música cubana ha roto fronteras hasta Suecia y ayuda a la gente a reciclar y a recuperar su dinerito. Por ejemplo, Isa no conocía la canción original de Pantanamera. O sea, tú siempre creíste que era el comercial de Pant. Sí, sí, yo no sabía que era cubano. Y, o sea, ¿qué significa algo más como Pantanamera? ¿Qué es? Significa hacer el panta, o sea, panta más. O sea, ¿cómo va la canción? Pantamera, demos de Pantamera. Como tenés que
hacer más panta. Ah, ok, es como hagamos pants, hagamos la evolución y tal. Ah, mira, está súper chido. Y bueno, ya usamos nuestros ticketcitos. Básicamente lo que haces es que pues, en tus compras del súper, lo que sea, pones los tickets, la cajera lo agarra y te lo resta. O si no, te pueden dar efectivo, ¿no? Te pueden dar dinero. También, sí. Pues súper eficiente, la verdad. Igualito a lo que vimos en Alemania. Es un gran sistema. Y como en Alemania, también vemos que aquí la gente deja sus latas encima de basureros para que alguien más lo agarre y pueda cobrar una lanita. Sabroso, señoras y señores. Este es un baile que se llama cha-cha-cha. ¿Cómo es? A continuación nos vamos a subir a un ferry en automóvil. Vean ahí cómo está descendiendo hasta la pipa. Incluso la pipa está tomando el servicio del ferry y me están contando que este es un servicio gratuito. Lo que pasa es que nos vamos a transportar por una zona en la cual no hay infraestructura por parte del gobierno, por ejemplo, algún túnel o algún puente. Entonces me cuentan que como funciona la cosa es que el gobierno básicamente le dice a los ciudadanos como, híjole, perdón por no tener infraestructura para ustedes, me siento muy mal, por ende vamos a hacer un ferry que sea completamente gratis. Entonces, sin pagar ni una sola corona, sin pagar ni un solo peso, aquí te montas en tu automóvil, te lleva hasta allá, puedes regresar y de esta manera las personas que viven en islas, que por cierto Suecia es de los países que más tiene islas en el mundo, la gente que vive en islas puede transportarse eficientemente. Vean, estamos viendo cómo ya se puso en verde el semáforo, entonces la gente empieza a treparse. Es más, nosotros tenemos ya que ir. Mira, ven, corre. ¡Ey! ¡Ah, no! ¡Ese no somos nosotros! Casi me subo a la camioneta de otro güey. Casi me subo. Venga, subamos. Chéquense, ya se nos puso en verde el semáforo a nosotros. Entonces ahora vamos a proceder a entrar. ¡Oh! Oye, qué nervios. O sea, y si pasa una catástrofe, estamos aquí arriba del coche. Miren nada más. Entonces, ¿qué? Te aparcas y básicamente la cosa es que si fuiste de los que llegó temprano. Ah, no, si eres de los primeros en salir. Yo pensé que eras de los últimos. Ah, no, pues está buenísimo. Wow, está muy cool. Y oye, Isa, ¿este es también de pasajeros caminando o no? Sí, creo que sí. Vi a gente en bicicleta en el pasado. Sí, había gente en bicicleta. Entonces yo creo que si vienes caminando, pues también por ahí te quedas, ¿no? ¿Y qué de mientras que nada más me puedo quedar aquí o puedo bajarme a pendejear? O sea, sí puedo bajar a pendejear. Ay, pues bajemos a pendejear, a ver. Pues nuestra amiga sueca dijo que podemos bajarnos a pendejear y es lo que haremos. A ver, pues no es como que hay mucho. Ah, vean, pensé que podía subir estas escaleras, pero pues no, dice que solamente el crew puede hacerlo. Lo que sí podemos hacer es pues estar aquí, disfrutar de la vista, la brisa del mar. No está re bueno eso. Miren que yo vengo de un país en el cual si de repente el gobierno no tiene una infraestructura para que llegues a un lugar, pues el gobierno te dice, me vale verga. O sea, te la pelas, carnal, a ver cómo le haces, ¿no? Nuestros gobiernos nos dicen, a ver cómo le haces, a ver cómo te las arreglas. Y aquí estos carnales es como, no te construimos un puente, no te construimos un túnel de alta velocidad. Discúlpeme usted, ciudadano, discúlpeme usted, déjeme, le pongo un ferry y va a ser gratuito. Ah, hombre, qué maravilla esto. Y pues caben muchísimos automóviles. Podemos ver que sí hay muchísimos carriles, realmente puede caber mucha banda aquí, pero hoy al parecer es un día lento para el ferry. ¡Qué excelencia! Puedes ir y venir gratis y justo la distancia que vamos a viajar es esta. Toda esa agua vamos a cruzar, debería ser un ferry de unos 15-20 minutitos. Una paradita para almorzar algo ahora sí de verdad. No ese pescado que casi me infarta. ¿Qué tal este restaurantito? Está súper bien, lleno de carros viejos. Me siento como si fuera la casa de Mate, ¿saben? De la película esta para niños, la de Cars. Más o menos así, puro auto viejo adorna el lugar, puro letrero viejo, cosas hallando su segunda o tercera vida. Me encantó. ¿Cómo se llamará este lugar? Se llama Kreperi Tatti, ¿ok? Kreperi Tatti, si alguna vez llegan a estar en esta parte de Suecia, lo recomiendo. Está muy bien este lugar. Crepones que te venden, muy auténtico. En plena carretera nos encontramos con este sitio que es un antiguo fuerte de la Primera Guerra Mundial. Está bien interesante, queríamos entrar a curiosear, a aprender, pero está cerrado hoy porque pues, es día como festivo. Y más bien de la Primera Guerra Mundial parecen las púas y la reja que pusieron aquí. Me imagino lo pusieron porque pues, se han de meter los rebeldes, ¿no? De repente. Hubiera estado bueno verlo, pero dentro de las cosas que podemos ver es un cañón original de esa época, así como también unos búnkeres subterráneos que ocupaban para refugiarse. No hay mucho que decir, no podemos ni siquiera pasar, pero interesante y sí lo vimos así en plena carretera.
Empecemos con este día, con este videazo viniendo a visitar las emblemáticas piedras de la isla conocidas como Rauk. Formaciones rocosas que se han hecho a la orilla del mar a lo largo de miles y miles de años. Miren que qué bonito viajar por Suecia, qué bonito dejarnos sorprender por su cultura, apantallarnos por su infraestructura y casi vomitar por sus olores. estuvo potente, estuvo bueno. Me está encantando viajar por acá, me está encantando conocer Suecia y me quedo con más ganas de conocer más y más de esta parte del mundo. Manténganse al pendiente del canal que se siguen viniendo muy pero muy buenos videos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una aventura más. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.